Esta es la parte 2 de nuestra presentación. Aquí, de nuevo voy a poner un enlace para que el que esté interesado pueda profundizar aún más y ver el video completo. Este es de otra persona que también es maestra mía y de la que he aprendido mucho. Entonces, se llama Michelle Ponciano y lo voy a poner les voy a poner el enlace. Pero aquí estamos encontrando que se habla de un espíritu, entre comillas, de, del anticristo, un modus operandi y una advertencia de Daniel 7:25. A nosotros, como pueblo de Dios, se nos está dando un mensaje de alerta de que este espíritu, no necesariamente un hombre o un ser, sino un movimiento que lleva a ese espíritu, hablaría palabras contra el Altísimo y que a los santos del Altísimo quebrantaría y que intentaría cambiar los tiempos y la ley y que el pueblo sería entregado en sus manos hasta tiempo sin medio tiempo. Bien, este video también es muy bueno, lo puede uno ver en partes o lo puede ver en su totalidad y dura 3 horas y habla de las denominaciones. Este está en inglés, pero se pueden poner subtítulos para quien quiera leerlo escucharlo en español. Y aquí estamos viendo cómo, bueno, aquí yo mostré cómo la enseñanza original, aquí, como habíamos visto en el versículo anterior, el fundamento de los apóstoles y el Mesías está aquí. Pero muy pronto después viene esta gran fractura y esta gran fractura es la que desvía el camino de la enseñanza original o de la sana doctrina y lo desvía. Esta es la iglesia romana, ortodoxa y latina, con influencia de Roma. Y esta es la primera generación aquí. Después viene un gran despertar en la forma de los reformadores, que se dan cuenta de que hay cosas pues, que no encajan, al haber leído la Biblia, no encajan con estas doctrinas que están enseñando estas denominaciones o estas sectas denominacionales. Después viene un segundo y un tercer gran despertar en este diagrama. Y todo esto ocurre con Constantino a los 300 años de la historia de la era común, por así decirlo, o después de Cristo, viene Constantino y aquí encontramos que hace esta gran fractura de la que yo hablaba, donde hace una separación entre el pueblo judío, tanto el mesiánico como el rabínico, y el pueblo recién convertido, ex gentiles, que apenas están iniciándose en este caminar, pero que ahora están siendo separados de la influencia original o de la raíz original que viene siendo la enseñanza sin haber sido adulterada. Y él decretó que sería impropio seguir la costumbre de los judíos en cuanto a la celebración de la Santa Fiesta. ¿Cuál fiesta? La Pascua. Y bueno, estamos a unos días de celebrar la Pascua, la verdadera Pascua, en base a los principios bíblicos que Dios nos dejó para reconocer y conmemorarla en la fecha indicada y en la fecha correcta, no en una fecha distinta a la que Dios manda. Pero Constantino se encargó de decretar que sería impropio. O sea, el enemigo hace uso de Roma y en este caso de Constantino como emperador y mezcla la verdad con la mentira
y convence de que sería impropio seguir la costumbre de los judíos al celebrar la fiesta de la Pascua. Lo que no dice es que lo impropio sería cambiar la ley, como nos había advertido Daniel. Eso sería lo impropio. Pero bien, dice, sería impropio seguir la costumbre de los judíos en la celebración de la Santa Fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque habiendo manchado ellos, los judíos, sus manos con el crimen de haberle quitado la vida al Mesías, las mentes de estos desgraciados están necesariamente cegadas. Por lo consiguiente, no tengamos nada que ver en común con los judíos. Y aquí está incluyendo tanto a los judíos rabínicos como a los judíos mesiánicos, es decir, tanto los que creyeron en el Mesías como los que no creyeron en el Mesías, porque tanto los judíos mesiánicos como los rabínicos guardaban las fiestas, porque es un mandato divino. La única diferencia entre los dos es que uno reconoce a Jesús como el Mesías y el otro no. Y entonces, aquí también está poniendo en el mismo grupo a todos los judíos, mesiánicos o no, diciendo que han sido manchadas sus manos con el crimen de la muerte del Mesías, pero no todos. Nosotros sabemos que no todos son culpables de haberle crucificado. Y por lo consiguiente no tengamos nada pues en común con estos judíos, que ahora son nuestros adversarios. Evitemos todo contacto con este camino maligno. También en las políticas ordena la separación de la Pascua judía de la cristiana, es decir, cambió los tiempos y la ley, como vamos a ver en un momento, diciendo, parece ser una cosa indigna que la celebración de esta santísima fiesta, y bueno, si es santísima, entonces debe respetarse como santísima, siguiéramos la práctica de los judíos, que impíamente han manchado sus manos con enorme pecado, y están por lo tanto merecidamente afligidos con una ceguera del alma. Bueno, esa parte es cierto, están enceguecidos en cuanto al reconocimiento del Mesías, los judíos rabínicos, no así los judíos mesiánicos. ¿Quiénes son los judíos mesiánicos? Pues Jesús era un judío, sus apóstoles eran judíos y ellos creyeron en el Mesías y son judíos mesiánicos que creen y aceptan a Jesús como el Mesías. Y después de ellos, pues toda la generación de judíos que creyeron en el Mesías. Ellos son judíos mesiánicos. Pero aquí dice, no tengamos nada pues en común con esta detestable muchedumbre judía, porque hemos recibido de nuestro Salvador un camino diferente. Pues no estoy de acuerdo porque tenemos una advertencia de que si se nos enseñara un evangelio distinto al que Jesús y los apóstoles les enseñaron, entonces ese evangelio sea anatema. Y lo que yo estoy leyendo aquí, lo que yo estoy viendo aquí es que eso es anatema. Entonces, en el decreto de Constantino se declara que se debe renunciar a todas las tradiciones, ritos, legalismos, panes sin levadura, es decir, la fiesta de panes sin levadura, y por eso nosotros hoy, en la actualidad, no tenemos ni la más mínima idea de qué es la fiesta de panes sin levadura y las otras santas convocaciones que son mandato divino. Y las fiestas de los corderos, de los hebreos, sacrificios, oraciones, esperanzas, purificaciones, santificaciones, propiciaciones. Claro, no sabemos nada de lo que es eso, gracias a Constantino. Ni los himnos, ni los cantos, ni las observancias, ni siquiera las comidas de cómo comen ellos, ni las bebidas de lo que ellos beben. Nosotros vamos a comer y a beber lo que nosotros creemos que debemos comer y beber. Y, sorpresa de sorpresas, va en contra de los principios bíblicos. En una palabra, renuncio absolutamente a todo lo judío, a todo lo que son leyes, ritos, tradiciones de Israel.
porque en su inolvidable condición de pueblo deicida, es decir, asesinos del Cristo, han sido sustituidos por decreto divino. Otra mentira, porque el pueblo de Dios jamás ha sido sustituido. Y eso lo podemos ver en varios versículos, que de dos pueblos hace uno. Y también Pablo amonesta y dice, no te jactes tú, porque así como han sido desgajadas unas ramas, tú igual podrás ser desgajado. Date cuenta de que de quien sustenta es la raíz, y la raíz es una raíz hebrea, es la raíz de la sana doctrina, es la raíz de la enseñanza de los primeros creyentes, que son los apóstoles y todos los maestros, ¿no?, que vinieron después de ellos, que son judíos mesiánicos. Pero aquí Constantino dice que ellos ya no son el pueblo de Dios y que no heredarán ninguna de las promesas que él dio a los patriarcas. ¿Cómo puede ser posible que no vayan a heredar las promesas que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob? Entonces Dios mintió, porque Abraham le prometió que sería bendecido y que él sería el padre de las naciones y que sería el padre del Israel converso. Entonces no tiene sentido. No heredarán la gloria del reino venidero. En cambio, la Iglesia ha sido designada como el Israel espiritual y heredera universal de las promesas y la salvación y la vida eterna. Entonces, aquí Constantino está decretando que el pueblo judío se va a perder, incluyendo los judíos mesiánicos, me imagino, porque son linaje de Abraham, y como habíamos visto en el versículo anterior, linaje de Abraham somos, y que entonces solamente esta nueva religión creada sería la que recibiera la salvación y la vida eterna. Pero no tiene ningún sentido que Jesús, el Mesías, judío, el maestro, el perfecto intérprete de la ley, que cumplía la ley impecablemente y que criticó sin titubeos a los fariseos cuando estaban enseñando doctrinas de hombres, y que señaló lo que está bien hecho y lo que está mal hecho, y nos enseñó y nos dio el ejemplo, sería un desconecte total que ese Mesías, después de muerto y resucitado, y después de habernos dejado todo el ejemplo, y de habernos señalado todo lo que estaba bien hecho y lo que estaba mal hecho, después de su muerte y su resurrección se crea una religión nueva, de la cual él no habló, porque él habló de la ley, de la Torá, en Tolé, que son sus nombres hebreos y griegos, y que concuerdan del Antiguo al Nuevo y del Nuevo al Antiguo Testamento. Entonces no tiene sentido, ni coherencia, ni lógica. Y nosotros debemos tomar en cuenta que el Mesías es el mismo Mesías para nosotros como para el pueblo judío, que ahora no lo reconoce, y ni se diga para el pueblo judío que sí lo reconoce como Mesías. Entonces, no tiene ninguna lógica que el Mesías vaya a venir y tenga dos doctrinas diferentes, una para los conversos y otra para su pueblo original. Pero bueno, sigue aún y dice, por el contrario de todo lo que enseñaron los apóstoles y el Mesías, por el contrario, ahora ustedes van a aceptar todas las costumbres, ritos y legalismos y las fiestas, pero las romanas, es decir, las que nosotros vamos a instituir y las cuales vamos a usar para reemplazar las originales, de la enseñanza original, la
los de la sana doctrina. Ahora ustedes van a aceptar todas nuestras fiestas romanas, nuestros sacrificios, nuestras oraciones, nuestras purificaciones con agua, nuestras bendiciones, nuestras santificaciones, ahora a cargo de un pontífice máximo, que es decir, un sumo sacerdote, ya no el sumo sacerdote que se instituyó por Dios, ahora un sumo sacerdote instituido por Roma. Las propiciaciones, las fiestas del sábado, que ya no va a ser sábado, que ahora va a ser domingo, es decir, cambiamos la ley y ahora es domingo. Todos los nuevos cánticos, observaciones y nuevas comidas y bebidas, porque ahora sí vas a poder comer lo que antes te prohibía Dios. Ahora sí puedes comerlo porque ya lo hemos limpiado. En otras palabras, acepto absolutamente todo lo que es ahora romano. Toda la ley nueva, todo rito nuevo y toda costumbre nueva y la nueva religión romana. Bueno, eso es el edicto de Constantino y el cambio de la ley y de los tiempos, tal y como lo advertía Daniel en 7:25. Aquí estoy poniendo una lista de las distintas traducciones, y hay más en otra página que sigue, hablando de las santas convocaciones, es decir, estas fiestas que cambió Constantino y que dijo que ya no se iban a observar, pero que son mandato divino y que aparecen en Levítico 23, y que nos dicen que son sombra y figura de lo que ha de venir. ¿Qué es sombra y figura? Que es un ensayo, un ejemplo de lo que se va a cumplir. Desgraciadamente, hay muchas traducciones que están mal hechas. Nosotros como traductores, intérpretes, algunos que escuchen esto tal vez resuene con ellos, porque pues es nuestro pan de cada día. Pues tal vez por influencia romana, o tal vez por ignorancia al lenguaje, o por intereses alternos, empezaron a cambiarle un poquito al mensaje original. En un momentito voy a poner el mensaje original en griego. Pero aquí dice esta versión, son solo sombra de lo que ha de venir. La palabra solo no está en la versión original. Sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Luego en la siguiente traducción vemos que ya lo cambiaron y lo pusieron en pasado, lo cual es sombra de lo que estaba por venir. Tampoco es correcto, como lo vamos a ver en un momento. La siguiente traducción dice que no es más que una sombra. Ya estamos exagerando aún más y decimos que no es más que una sombra. Y a propósito, esto de sombra, le estamos dando un tono negativo a la sombra, pero la sombra no tiene un tono negativo, sino que es un tono positivo en el mensaje original. Es como decir, quien habita a la sombra del Altísimo, ¿verdad? Está resguardado. Entonces, la connotación de sombra no es negativa, es positiva. Son solo sombra de lo que ha de venir, eran solo sombras de lo que había de venir, ya cambiaron los tiempos aquí. Pues esas reglas ya no son, ahora son reglas, son solo sombras de la realidad que vendrá. Son unas sombras, son solo una sombra. Esas cosas del pasado, aquí más abajo, son cosas del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir. Imágenes borrosas. O sea, ya es preocupante que estas traducciones estén tan alejadas del mensaje original. Todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir. ¿Sí? Bien, la siguiente. No es más que la sombra, todo es solo una sombra. La peor está, creo que al final. Sí, está al final. Todo eso no es más que la sombra engañosa. Ahora ya
le agregamos engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Cristo. El mensaje original dice, la versión de arriba es la de la Reina Valera 1960, que no está tan mal, pero no es perfecta, no es del todo correcta. Todo lo cual es sombra en presente de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Curiosamente, en griego dice, las cuales están siendo sombra de las cosas que están para venir. El tiempo es presente continuo. Quiere decir, y tiene perfecta coherencia, de que estas fiestas, santas convocaciones, fiestas del Señor, que fueron abolidas por Constantino, no son sombras engañosas ni estaban en el pasado, sino que están siendo sombra de cosas que están para venir. Son cosas que siguen vigentes. Aquí claramente lo estamos leyendo en el texto original del griego. Bien, entonces estas son estas fiestas de las que hablamos. La Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, expiación y cabañas. Y esos son sus nombres en hebreo. En la siguiente sección vamos a profundizar un poquito en estas y cada una de ellas.